El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre amado, muchas gracias con todo nuestro corazón por este momento tan especial en el que podemos acercarnos a ti y saber que tú no nos echas fuera, saber que tú no nos desprecias, que tú inclinas tu rostro y tus oídos están atentos siempre a la oración que hacemos en este lugar. Es una honra inmensamente grande que tú, siendo Dios Todopoderoso, compartas este momento con nosotros y que cada mañana a través de tu palabra des luz y dirección a nuestra vida. Gracias por tu amor tan grande. Gracias por tu misericordia tan inagotable para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos con todo nuestro corazón por este momento. Tu palabra dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, dice tu palabra. Y cuando nos acercamos a esa puerta, y tú eres la puerta, nos encontramos con la manifestación, con la evidencia más grande del amor que tú tienes por todos nosotros los seres humanos. Jesús, quien es la puerta de las ovejas, decidió entregarse por amor a nosotros en esa cruz del Calvario, derramar hasta la última gota de su sangre, y fue humillado, fue avergonzado, pero no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, porque tenía un propósito. El propósito era de salvarnos a nosotros, cuando muchos de nosotros ni siquiera te conocíamos, cuando muchos de nosotros estábamos tan lejos y apartados de ti, haciendo todo lo contrario a lo que tú nos habías mandado. Tú moriste por nosotros sin esperar nada a cambio. Tuviste fe en nosotros y eso te llevó a entregar tu vida en la cruz del Calvario. Y hoy lo que somos es gracias a ti. Somos el resultado de la misericordia. Por eso te damos en este día gracias por tu perdón. Gracias por reconciliarnos con el Padre, porque estábamos completamente perdidos, pero a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario, tú nos has reconciliado. Gracias porque nos has permitido entender que necesitamos buscar primeramente tu reino y tu justicia, y las demás cosas serán añadidas. Por eso, enseñándole a tus discípulos a orar, les dijiste: cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, y decías: oren para que venga su reino, para que venga su gobierno a nuestra vida. Y eso es lo que te pedimos, Dios amado, que sea tu reino. Tu reino es un reino de luz, tu reino es un reino de paz, en donde la presencia tuya está, las tinieblas no pueden permanecer. Así que hoy rogamos para que la dulce presencia de tu Espíritu Santo inunde nuestros corazones, que por causa de la unción de tu Santo Espíritu todo yugo de maldición en medio de nosotros se pudra, y sigue trabajando, mi Señor, en el barro,
Eso somos en tus manos, precioso alfarero, y no somos quien para decirte cómo debes hacer la vasija. Si es necesario romperla, entonces hazlo, pero que se haga como tú quieres y no como nosotros queremos. Gracias por invitarnos cada mañana, por esto que estás haciendo en medio de tu pueblo a través de tu palabra, por eso que has despertado en nuestros corazones ese anhelo ardiente de poder buscarte cada día. Es una obra que solo tú haces. Gracias por estar en medio de nosotros. No hay mayor privilegio, no hay bendición más grande que saber que tú habitas en medio de tu pueblo. Gracias, Padre, por todo lo que en este día harás. Tú sabes lo que cada uno de nosotros necesitamos y sé que conforme a tus riquezas en gloria vas a traer esa provisión y vas a traer esa respuesta que cada uno de tus hijos han esperado. Muchas gracias por el honor de invitarnos para hoy disfrutar también de ese pan nuestro de cada día. A ti, mi Señor, es solo el honor, la gloria y la honra. Yo no soy el pastor de este ministerio, nunca he pretendido serlo. Vengo también a aprender. El pastor de este ministerio eres tú. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi hermosa y preciosa familia de verdades eternas, qué alegría inmensa. Qué honor tan grande poder encontrarnos de nuevo en este lugar. Si no fuera por la misericordia de Dios, no estaríamos aquí. Es porque nunca se han agotado sus misericordias. Y dice la palabra, nuevas son cada mañana. Cada vez que nosotros nos levantamos es una evidencia de que su misericordia está extendida sobre nosotros. Por eso podemos respirar, por su misericordia. Por eso nuestro corazón puede latir, por su misericordia. Por su misericordia nada nos falta a pesar de las crisis que hemos tenido que vivir. Por su misericordia podemos entender y comprender su palabra, porque si no fuera por Él, nada fuera posible. Así que hoy le damos gracias a Dios con todo el corazón por este honor tan grande de poder estar aquí compartiendo con todos ustedes nuevamente. Pedimos al Dios Todopoderoso que me los bendiga siempre donde quiera que ustedes vayan. Ustedes son nación santa. No olviden, ustedes son pueblo adquirido por Dios. Y Dios les ama tanto que entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario por cada uno de ustedes. Y algo que nunca debemos olvidar es que si Dios entregó a su único Hijo, ¿cómo no nos entregará todas las cosas que nos pueden hacer falta? Que nada nos robe este momento de intimidad con Dios. Dejamos a sus pies las preocupaciones, dejamos los afanes. Recuerden ustedes que nosotros no somos personas emocionales, sino personas que tenemos convicción. Cuando Jesús llama a Pedro, le da una palabra y en esa palabra debía estar la convicción. Era el fundamento firme, era la roca sobre la cual Pedro debía caminar, sobre la palabra. Pero empezó a mirar las olas y sintió temor. Las olas son como las emociones, ¿verdad? Que fluctúan. Entonces hoy tienes una emoción que te hace creer, mañana una emoción de tristeza. Pero la vida de nosotros no puede estar cimentada en las emociones, porque son como el mar y vas a sentir que te hundes. Es importante que tomes la determinación de cimentar tu vida en un fundamento firme, y no hay otro más firme que la palabra. Por eso Jesús dijo, el que oye la palabra y la guarda y la pone por obra, entonces es un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cuando vinieron los vientos y los ríos y golpearon contra aquella casa, la casa no cayó, porque tenía un fundamento firme. Oír la palabra, guardarla y ponerla por obra, hace que tu vida sea cimentada en un fundamento firme. Así que, bienvenidos todos, seguimos preparándonos para edificar nuestra casa sobre la roca, que es Cristo, que es su palabra. Vamos a compartir este mensaje, por favor, con aquellos que tienen hambre y sed de justicia. El Señor ha de recompensarles todo lo que ustedes hacen al compartir. Dele me gusta a esta transmisión, por favor, y cuéntele al mundo que ya estamos listos para compartir este exquisito manjar. Y ahora sí, a lo que venimos. Puede tomar su lugar en la mesa y prepárese para recibir el pan nuestro que Jesús dijo había preparado para cada uno de nosotros cada día. Mi Señor habla, que tu pueblo escucha.
Gracias, Padre, que tu palabra no vuelva vacía, sino que cumpla en nuestros corazones el propósito con el cual tú la envías. Agradecemos que la reveles a nuestro corazón y te damos a ti toda la gloria y la honra, Espíritu Santo, porque eres tú quien nos guías a toda verdad. Gracias, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, seguimos profundizando en el libro de Esther, que ya casi terminamos. Entramos al capítulo 9 y nos quedaría faltando un solo capítulo, el versículo 10, pero hay muchos versículos y vamos a empezar por el 1. Entonces, hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado Dios cambia la maldición en bendición. Dios cambia la maldición en bendición. El libro de Esther, en el capítulo 9, en el verso 1, dice la palabra, Esther, capítulo 9, verso 1, dice la palabra del Señor. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban señorearse de ellos, dice la Biblia, sucedió lo contrario. Sucedió lo contrario. Porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Wow. 11 meses después de que Amán echara suertes, el terrible día en el que los judíos debían ser exterminados llegó al fin. Llegó el día en el que todos los judíos deberían morir. Y en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días de ese mes, cuando la orden del rey y su edicto estaban a punto de ejecutarse, antes de que el autor describa lo que sucedió en ese día histórico, se resume la importancia de los acontecimientos. Por eso dice de la siguiente manera el texto. Dice, en el día en que los enemigos de los judíos esperaban prevalecer sobre ellos, sucedió lo contrario. Debido al contradecreto escrito en favor de los judíos, el día que iban a ser destruidos, los judíos prevalecieron sobre quienes los odiaban. Las cosas cambiaron. Esperaban la muerte y lo que recibieron fue vida. Esperaban maldición y aquel día lo que recibieron fue bendición. Aunque las circunstancias se ilustran con la frase pasiva, sucedió lo contrario. El sentido es que claramente Dios intervino en favor de ellos e hizo el cambio. Cuando Dios interviene, sucede lo contrario. Sucede lo contrario. Esto no fue producto de la suerte. Es que tengo buena suerte. No. Lo mío no es cuestión de suerte, diría alguien. Lo mío es bendición de Dios. No fue el azar. En el libro de Esther, donde Dios parece estar ausente porque uno empieza a estudiar este libro y no encuentra por ninguna parte que se mencione el nombre de Dios. No obstante, Él está presente, dirigiendo los designios de su pueblo, como rige nuestros designios también. Es decir, Dios es el héroe indiscutible detrás de esta historia. Fue Él, y solo Él, quien cambió la maldición de los judíos en bendición, y Él puede cambiar tu maldición en bendición. Quiero
hacer un paréntesis aquí, y es que cuando se habla de bendición, generalmente nos enfocamos es al dinero. Dios cambió maldición en bendición. Eso quiere decir que ahora yo tendré mucha plata y que ahora yo voy a pagar mis deudas y eso no está mal. Pero quiero centrarme en lo que el Espíritu Santo de Dios ministró a mi corazón con respecto a lo que significa realmente pasar de maldición a bendición. Bendición no es solo plata, bendición no es solo prosperidad. Al igual que el pueblo judío, usted y yo, por causa de no obrar de acuerdo a lo establecido por Dios en sus mandamientos, también estábamos bajo maldición o juicio de muerte. Acuérdense que los judíos esperaban ese día 13 para que el edicto que había hecho firmar Amán se cumpliera, y ese edicto decía que todos debían ser exterminados. O sea, ellos esperaban la muerte. Esperaban el juicio. Y eso es también lo que nos esperaba a nosotros en Dios. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 10. Gálatas 3:10. Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Dice aquí, están bajo maldición, les espera la muerte. Pues escrito está, dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito. Esto es fuerte, pero es verdad. Según este texto, si alguna vez no obedeciste todas las cosas que están escritas en la ley de Dios, estás bajo la maldición de Dios, como en maldición estaba el pueblo judío por causa de ese decreto, de esa ley. O sea, que lo que te espera y lo que me esperaba a mí el día que partiéramos de este mundo es la muerte o la separación eterna de Dios. Si alguna vez has pasado un mal pensamiento en tu corazón, estás bajo esta maldición de Dios. Cada persona conversa o inconversa ha roto de una u otra manera en algún momento de su existencia la ley de Dios. Por eso, al igual que el pueblo judío, lo que les espera es la muerte o la separación eterna. Romanos capítulo 3, verso 23 dice lo siguiente, Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos. Si la persona parte de este mundo y está destituido de la gloria de Dios, lo que le espera es una eternidad sin Dios. Ahora usted dirá, qué pena con usted, pastor, pero que yo sepa, yo jamás he pecado, ¿sabe? Aquí donde usted me ve, yo soy una persona buena. Yo no le hago mal a nadie. Ese mensaje que usted está predicando no es para mí. Yo soy bueno. Pero veamos lo que dice la Escritura al respecto. Romanos capítulo 5, verso 12 dice lo siguiente. Romanos 5, 12. Dice, mire esto, no lo digo yo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, se está refiriendo a Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte
pasó a todos los hombres, no solo fue a Adán. La muerte pasó a todos los hombres y eso le incluye a usted y a mí, aunque usted diga o piense que es bueno. Y dice, por cuanto todos pecaron. ¿Yo también, sin haber hecho nada? Sí, también. Adán, padre de todos los hombres, cayó en el pecado por un acto de desobediencia. La desobediencia es la esencia del pecado. Y por causa de ese pecado que él cometió, cayó toda la raza humana. A veces no nos damos cuenta, pero las cosas que nosotros hacemos tienen también consecuencia en nuestra descendencia. Adán y Eva nunca pensaron en eso y uno de sus hijos mató al otro, 2 hermanos. Toda esa generación se destruyó y es cuando tiene que venir el diluvio, ¿recuerdan ustedes? Toda esa maldición de desobediencia cayó sobre la raza humana, lo que determinó que fuese una raza pecadora por naturaleza. Somos pecadores por naturaleza, por línea sanguínea. Esta ofensa única de un solo hombre, dice la Biblia, trajo como resultado el reinado de la muerte inseparable del pecado, juntamente con la condenación, ya que el pecador es reo culpable delante de Dios. Esto es lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 6, verso 23. Por eso es bueno leerla de vez en cuando. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Cada persona que peca, muere. Esa palabra muerte significa separación de Dios. El pecado nos separa de Dios. Y eso era lo que nos esperaba el día que partiéramos de este mundo. Nos esperaba la muerte, como a los judíos. Mas la dádiva, esa palabra dádiva es regalo, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna. ¿Qué quieres? ¿Quieres vida eterna? Eso solo te lo puede brindar cuando vienes a Cristo. ¿Quieres muerte? Entonces, sigue pecando. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo pensé que cuando uno se moría, la vida acababa allí. No, vida eterna. La diferencia es que algunos estarán con Dios por la eternidad y otros estarán lejos de Dios por la eternidad. Muerte era lo que le esperaba al pueblo judío por causa de aquella ley, de aquel decreto que Amán hizo firmar con el anillo del rey Asuero. Ellos esperaban el día 13 del mes 12, ese día vamos a morir. Y muerte es lo que le espera a todo aquel que peca, consciente o inconscientemente. Porque en el fondo, el pecado es rebelión contra Dios. Nuestro pecado nos separa de Dios, el Creador y sustentador de la vida. Jesús dijo, el Salvador del mundo, dijo en Juan 14:6. Juan 14:6. Dijo, Jesús le dijo, yo soy el camino, no uno de los caminos, soy el camino, no hay otro. Y dice, y la verdad, ¿usted quiere saber que está siguiendo la verdad? Entonces siga a Jesús. No a la religión, sino a Jesús. Porque la religión no es la verdad es Jesús. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo necesitamos a Él. Dios es conocido como el gran yo soy, así se le reveló a Moisés en el desierto. La vida está en Dios. Entonces, cuando pecamos, estamos separados de Dios. Nos apartamos de aquel que es la verdadera vida. Jesús dijo, yo soy la vida. Y si no estás con Él, tú no tienes la vida. No la vida física, la vida eterna. Por lo tanto, inevitablemente experimentamos muerte.
Ahora, aquí se necesitan 3 puntos de aclaración. En primer lugar, el pecado no necesariamente resulta inmediatamente en muerte física, porque yo me imagino que cuando le dijeron a Eva que no tomara del fruto, porque el día que tomara de ese fruto moriría, ella dijo, Dios me engañó, definitivamente Dios es mentiroso. Mira que yo comí del fruto y sigo viviendo, yo no morí, era mentira. ¡Wow! ¡Qué broma de mal gusto me hiciste, Señor! Pero ella no se había dado cuenta que su muerte no era física, era espiritual. Tú puedes decir, yo no he muerto porque yo camino, yo voy a un lado, voy a otro, pero espiritualmente puedes estar muerto. Por eso las cosas de Dios no te llaman la atención, por eso te duermes leyendo la Biblia, por eso te cuesta orar. Estás muerto. Espiritualmente no tienes ningún tipo de relación con Dios. Romanos 6 nos dice que cuando pecamos, no nos dice, que cuando pecamos nosotros vamos a morir físicamente, más bien se refiere a la muerte espiritual. Pecado significa muerte y muerte significa separación. La persona que está en pecado está separada de Dios, por eso su contacto y su vida espiritual es nula. Segunda aclaración. Cuando somos salvos en Cristo, somos rescatados de la muerte espiritual final y traídos a la vida espiritual final. Jesús dijo esto en el libro de Juan capítulo 5 verso 24. ¿Y por qué mencionamos a Jesús? Porque Jesús es el protagonista de toda la Biblia. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, no dice el que me ve, porque a veces pareciera que la gente está esperando que Dios se le aparezca en una zarza ardiendo como a Moisés. No, dice el que oye mi palabra. ¿Y qué estamos oyendo aquí? Su palabra. No necesitamos más. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Yo como tengo vida eterna, sencillo, oye la palabra que se te está predicando y cree en el que envió al Señor Jesucristo. Tiene vida eterna. Y dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado, dice aquí, de muerte, que era la condición en la que nos encontrábamos por causa del pecado, ha pasado a vida, de muerte a vida. En tercer lugar, la tercera aclaración es que aún los pecados de los creyentes darán lugar a una clase de muerte espiritual. Aunque hemos sido rescatados del último castigo de pecado que es la separación eterna de Dios, no estamos exentos de las consecuencias naturales de una relación rota con el Padre. A veces decimos, yo no sé por qué me pasa esto a mí, yo no sé por qué esta crisis financiera, porque los pecados, aunque tú te hayas arrepentido, tienen consecuencias. Y por supuesto que Dios te perdona, pero las consecuencias no las puede pasar, van a llegar. Cuando pecamos, experimentamos los síntomas de la muerte espiritual. Puede que nos sintamos culpables, que nos sintamos vacíos, confundidos o desconectados de Dios. Actuamos como los injustos en lugar de actuar como personas justas. Nuestro pecado, aún como creyentes, lastima el corazón de Dios y contrista o entristece su espíritu. Mire qué dice Efesios capítulo 4, verso 30. Efesios 4:30 dice la palabra. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No lo entristezcas. No te comportes así porque tus acciones entristecen al Espíritu Santo de Dios. A pesar de que no anula nuestra relación con Él, nuestro pecado pone una barrera entre nosotros y Él. Piense en un niño y un padre. Cuando el niño desobedece, la relación con su padre es tensa. El padre ama todavía al niño y todavía tiene en su corazón el bienestar de él. El niño nunca deja de pertenecer al padre. Sin embargo, el niño puede experimentar algunas consecuencias, como por ejemplo, la desconfianza. Sigue siendo hijo, pero ya no hay confianza. Puede estar experimentando
La disciplina, sigue siendo hijo, pero tiene que ser disciplinado. Es tal vez posible que siga sintiendo culpabilidad y cosas similares, aunque siga siendo hijo. En última instancia, la relación es restaurada, pero generalmente viene primero el dolor por haber fallado. Así es con nosotros y Dios. Cuando nos rebelamos contra las reglas de Dios en nuestras vidas, nos rebelamos contra aquel que es la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si te rebelas con aquel que es la vida, contra aquel que es la vida, entonces no tendrás vida, sino que tendrás muerte. Un quebranto que resulta en el dolor. Cuando volvemos a Dios, somos también restaurados a la vida espiritual, somos restaurados a la comunión con Dios, a un sentido de propósito, a un sentido de justicia, a un sentido de libertad, etc. El padre alegre, por ejemplo, de la parábola del hijo pródigo, lo dijo mejor. En Lucas, miremos esto, Lucas capítulo 15, verso 24. Mire cómo lo dijo este padre. Lucas capítulo 15, verso 24. Dice, cuando el hijo regresa, arrepentido, dijo el padre, porque mi hijo, mire cómo estaba cuando se fue. Muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Note la expresión, mi hijo. ¿Sigue siendo hijo? No digo, este algún día fue mi hijo, pero falló y ya no es más mi hijo. No, sigue siendo mi hijo. Aunque fallaste, aunque malgastaste tu herencia, aunque estabas apacentando cerdos, malgastaste tus bienes con rameras, sigue siendo mi hijo. ¿Y cómo estaba ese hijo? Muerto era. ¿Y cuándo estaba muerto? Estaba muerto cuando estaba separado de la casa del Padre. Cuando se fue de la casa del Padre, esta separación produce muerte. Cuando estás lejos de Dios, hay muerte en tu vida. Y dice, ha revivido. Ha revivido. Recobró la vida. ¿Cuándo recobró la vida? Cuando regresó a la casa del Padre. Cuando te vuelves a Dios, la vida vuelve. El remedio del pecador no se halla en la aplicación universal de la sentencia judicial, ni tampoco en un perdón sin base, incompatible con la justicia de Dios, sino en la presentación de una nueva cabeza de la raza. No se escoge la nueva cabeza caprichosamente, pues Cristo tiene derecho a presentarse como el postrer Adán y el segundo hombre del cielo. Eso lo dice 1 Corintios 15, 45 al 47. 1 Corintios 15, 45 al 47. Dice aquí, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, o sea, dominado por su mente, emociones y voluntad, alma viviente. Mas el postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. La persona que vive influenciada por la naturaleza del primer Adán es un alma viviente, influenciado por el alma, por sus pensamientos, por sus emociones. Mas la persona que vive influenciada por el postrer Adán, que es Cristo, entonces es espíritu vivificante. Verso 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Verso 47. El primer hombre es de la tierra terrenal, refiriéndose a Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Puesto que Jesús es el Verbo eterno, el Hijo preeminente por quien y para quien todas las cosas han sido creadas y en quien subsisten, como dice Colosenses 1, 16, 17, diremos Colosenses 1, 16, 17. Aquí dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él.
y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Naturalmente, todas las cosas incluyen al hombre, a usted y a mí, corona de la primera creación. Por el misterio de la encarnación recoge en sí mismo, como hombre en la tierra Jesús, todo lo que Él había dado como creador, llegando a ser el Hijo del Hombre y el postrer Adán por excelencia. Pero esta nueva cabeza, ya no Adán sino Cristo, está completamente exenta de los resultados de la caída, puesto que la voluntad de Dios halla en Él su perfectísima expresión. Solo así puede llevar su consumación un acto de obediencia y un acto de justicia que por el principio de solidaridad proveyera aquella propiciación que ya hemos visto como la necesidad primordial de la raza pecadora frente a su Creador. Solo Cristo pudo redimirnos de la maldición de la ley. Romanos capítulo 5, verso 18 al 19 enseña, Romanos 5, 18, 19. Dice la palabra: así que como la transgresión de uno, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos, de la misma manera, por la justicia de uno, ese es mi Cristo, vino a todos los hombres, eso le incluye a usted y a mí, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Gloria a Dios. Verso 19. Porque así como la desobediencia de un hombre, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, ese es Cristo, los muchos serán constituidos justos. Dígame usted, ¿cómo no podemos amar a Cristo con todo nuestro corazón, viendo lo que Él ha hecho? Detrás de ese acto único se halla la gracia de Dios. Como veremos al examinar los detalles del pasaje, y si bien la caída arrastró a todos a la muerte y a la condenación, este acto de justicia tiene como consecuencia la vida. Recuerdan que Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En Juan 10 dijo: el enemigo vino a robar, a matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Usted dirá: yo no necesito vida porque yo estoy vivo. ¿Para qué dos vidas? Vida eterna, y solo Él te la puede brindar. Yo he venido para que tengas vida. Hasta un reinado de vida y la justificación. La ley se presenta aquí, como en otras partes del cuerpo paulino, como el instrumento que revela y excita el pecado. Esta función de la ley es necesaria a fin de que el pecado se vea tal cual es, como transgresión u ofensa legal que obra manifiestamente en contra de la voluntad de Dios, haciendo inevitable la condenación. Los efectos de los dos actos primordiales de las dos cabezas de la raza, Adán y Jesús, se extiende a todos. Por causa de Adán se extendió el pecado, pero por causa de Jesús, la justificación. A todos y a los muchos. Términos que señalan la gran masa de la raza humana, sin que tengamos que pensar en una mayoría condenada o en una minoría justificada para vida. El apóstol Pablo ha expuesto con toda claridad, en porciones anteriores, que no hay distinción entre hombre y hombre, pues dice: todos pecaron, todos, y eso nos incluye a todos. Aquí la obra de gracia es potencialmente universal para responder, según el paralelismo del tipo, a la necesidad de todos, pero consta ya que es el creyente quien se enlaza con Cristo para hacer efectiva, en su caso, la justificación que se basa en el gran acto de justicia. Si has pensado y hecho cosas de las cuales te avergüenzas, tú has roto la ley de Dios y por ende, según las Escrituras, tú estás bajo maldición de Dios. Tanto como lo estuvo Caín por haber matado a su hermano Abel.
Ante los ojos de Dios, tú estás en terrible condenación. Y no podemos pretender arreglar todas las cosas tratando de hacerlo todo bien, ¿o no? Ya rompimos la ley de Dios y estamos bajo maldición. Ninguna buena obra que tú y yo hagamos hoy nos podrá ayudar a escapar de la maldición que cuelga sobre nuestras vidas y nos condenará en el juicio. Un juicio pesado nos espera a todos. Tú y yo estábamos bajo maldición, como lo estaba el pueblo judío en aquella tierra. Lo que pasa es que a veces leemos y decimos, sí, ellos debían morir el día 13, y como si fuera cualquier cosa. Hey, estamos hablando de que iban a morir. Y estamos hablando de que es lo mismo que espera a una persona que parte sin Cristo. Sin embargo, la buena noticia que hoy les quiero compartir es que el Señor Jesús se ofreció a sí mismo para cambiar nuestra maldición en bendición. Él se ofreció. Jesús no vino a este mundo y tomó la decisión de morir aquí. Antes de venir a este mundo, Él sabía a qué venía. Imagínese, Jesús cada vez que se levantaba, Él se levantaba pensando que iba a morir por los pecadores. Y nunca desistió en su propósito hasta culminarlo, cuando estaba en la cruz y dijo, consumado es. Como lo hizo con los judíos, Él cambia la maldición en bendición. Como lo hizo con esos judíos que esperaban aquel día 13 la muerte. Ellos esperaban la muerte. Hay gente que parte que espera la muerte segunda. Pero dice la Biblia que ese mismo día lo que recibieron fue la vida. Dios intervino y lo cambió todo. Lo cambió todo. El apóstol Pablo lo confirmó a través del siguiente escrito en Gálatas 3:13. Miremos esto. Gálatas 3:13. Traducción lenguaje actual dice aquí. Pero Cristo. Esto es emocionante. Vamos a detenernos un instante porque es demasiado poderoso. Pero Cristo prefirió recibir por nosotros. Mire esto, por favor. A Él nadie lo obligó. Él prefirió recibir por usted y por mí la maldición. Dame esa maldición. Esa que ellos merecían, yo la quiero llevar. Toda esa maldición que merecía Humberto por sus pecados, yo la quiero llevar. Yo quiero morir por él. Yo quiero derramar mi sangre por el perdón de sus pecados. ¿Acaso esto no es una buena noticia? Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De ese modo nos salvó, iglesia, nos salvó, ya lo hizo. Tienes que contarle a tus hijos, tienes que contarle a tus padres, tienes que contarle al mundo. Jesús nos salvó. Porque la Biblia dice, Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado en un madero. Cualquiera que muera colgado en un madero. Y así murió Cristo, de manera que la maldición que por causa del pecado había sobre usted y sobre mí, toda cayó en Cristo. Yo la llevo. Cada vez que observamos la cruz, ¿qué vemos? Que en esa posición de la cruz, los que debíamos estar éramos usted y yo, no Cristo. Ese cuadro de la cruz era lo que nos esperaba el día que partiéramos de este mundo. La muerte, separación eterna de Dios. ¿Recuerdan que Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Porque el Padre no tolera el pecado sobre la raza humana. Y aún a su propio Hijo tuvo que apartar su mirada de su Hijo. Porque su Hijo había tomado la decisión de llevar sobre su cuerpo el pecado del mundo. Y si Dios Padre apartó su mirada de su Hijo por haber llevado el pecado del mundo, ¿qué le hace pensar
que sí va a tolerar su pecado y que sí lo va a aceptar a usted el día que parta de este mundo con todos esos pecados que tiene encima. Tampoco se lo va a pasar. Por supuesto que Dios es amor, pero Él no comparte tu pecado y te da oportunidades para que los cambies, porque ni su propio Hijo pudo evitar la consecuencia de llevar la maldición sobre su cuerpo. ¿Qué es la maldición de la ley? La maldición de la ley es la maldición de Dios. Dios hizo la ley. Él entregó a Moisés unas tablas de piedra, escritas con su propio dedo. Eso no se lo inventó el hombre, Dios fue el que lo hizo. Y Dios dio la penalidad por quebrantar esa ley. La persona que quebranta la ley se sujeta a la ira del dador de la ley, que es Dios. Si usted quebranta la ley de los hombres en este mundo, tendrá consecuencias. No es solamente la maldición de la ley misma, es la maldición de Dios, el dador de la ley, quien fuertemente defiende sus leyes. Por lo tanto, tú puedes estar seguro de que la maldición de la ley es correcta y moralmente inevitable. ¿Pero por qué maldición? Porque eso fue lo que ustedes escogieron. Yo pongo dos opciones, dice el Señor. Pongo la vida y la muerte. Yo pongo la maldición y la bendición. Tú decides qué camino escoger, no puedo obligarte. Pero si tú escoges muerte, no esperes recibir vida. Fue lo que tú escogiste. La culpa no es de Dios. Él es justo. Tú decidiste ir por el camino de muerte, tú decidiste escoger la puerta estrecha, y ese camino te llevó a la perdición. Dios no te obligó, tú lo hiciste. No digas que no tuviste la opción de escoger el camino de bendición. No es posible que nuestro Dios justo y fuerte mande una maldición sobre la humanidad, a menos que fuera correcto hacerlo. Es decisión de los seres humanos. Hay caminos que al hombre le parecen que son rectos, pero su final es final de perdición. Tú decides qué camino escoger, tú decides qué vida llevar, pero algo debes saber, cada camino que tomes te va a llevar a un destino. Si escogiste el camino de la bendición, a la bendición llegarás. Pero si escogiste el camino de la desobediencia a Dios, la maldición espera por ti. La maldición es necesaria para la preservación del universo. Para que haya justicia, se requiere bendición y maldición y tú escoges lo que más te guste. Y la manifestación de la santidad de Dios. Es cosa, mis amados, tan terrible que Dios haya tenido que pronunciar una maldición. Es tan terrible que se me altera la sangre y no me puedo expresar muy claramente. Hay gran dolor y angustia en dicha maldición. Incluso en sí la muerte segunda, siendo lanzados al lago de fuego, que Juan vio de antemano en el libro de Apocalipsis capítulo 20, verso 14. Miremos esto. Apocalipsis capítulo 20, verso 14, está escrito en la Biblia. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. O sea, existe un lago de fuego. Y esto no lo digo para que usted se llene de temor. Lo digo para que usted se vuelva de su mal camino. Esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda. ¡Ay! Pensé que era una sola. Es que murió y lo enterramos ya. No, hay otra. Luego piensa en cuán terrible es cuando Dios derrama su maldición. Recuerda el maldito día cuando las aguas del firmamento cayeron y toda carne fue arrasada de sobre la faz de la tierra.
excepto aquellos pocos que se escondieron en el arca, cuando los monstruos marinos moraban en los palacios de los reyes de antaño, cuando millones de pecadores se ahogaron, cuando la ruina universal se esparció sobre un mar sin playa, vomitado de la boca de la muerte. La maldición de Dios fue derramada sobre la tierra en aquel entonces. Mira de nuevo más adelante, en la historia. De pie con Abraham a la entrada de su tienda, y ve hacia el este, el cielo está rojo, con el fulgor que no venía del sol. Las llamas subían al cielo, las cuales se juntaban con lluvias de fuego. Aún más vívido que caían bolas de fuego y azufre. Habiéndose entregado a carne extraña, Sodoma y Gomorra recibieron la maldición de Dios, y del cielo llovió sobre ellas una maldición de fuego hasta que fueron completamente consumidas. Si quieres ver otra forma de maldición de Dios, recuerda aquel brillante hijo de la mañana, uno de los principales ángeles de Dios. Piensa en cómo él perdió su alta posición cuando una maldición por su pecado cayó sobre él. Mira cómo un arcángel se hizo demonio y Satanás cayó de su gran trono, desvaneciéndose para siempre de la paz y la felicidad, a vagar por lugares secos buscando descanso sin hallarlo, destinado a cadenas de oscuridad hasta el juicio del último día. Tal fue la maldición que marchitó a un ángel hasta hacerlo demonio. Esa maldición la estamos viendo, pero la gente no logra percibirlo. Ha quemado, ha destruido con pandemias, terremotos, ciudades, ha ahogado la población del mundo. ¿Porque Dios es malo? No. Porque fue el camino que las gentes tomaron. Ellos decidieron dar la espalda a Dios. Dios es misericordioso, sí, pero la misericordia es para quien la quiera recibir. Dios extendió la mano a Pedro, que se estaba hundiendo, pero si él no se toma, se hubiera hundido. Por supuesto que Dios tiene misericordia, pero si tú no te tomas de la misericordia de Dios. Misericordia no significa que tú vas a seguir entonces en tu vida de pecado, porque es que Dios me ama así. Por supuesto que Dios ama al pecador, pero no ama el pecado que ese pecador comete. Y hemos visto estas cosas que están pasando. Ahora hay un nuevo virus, están alertados en el mundo que posiblemente se convierta en pandemia, ojalá no. Se llama Nepá y también está matando personas. Están cerrando de nuevo colegios, oficinas. Y lo terrible de todo es que el mundo sigue como esto no es conmigo. A mí nunca me va a tocar. Has visto cosas, pero tú aún, te puedo garantizar, no tienes una idea completa de lo que realmente significa maldición de Dios. Por eso coqueteas con el pecado. Hay un lugar de horror, una tierra de oscuridad y llamas. Allí las almas perdidas son apartadas de Dios y de toda esperanza de paz o de restauración. Si pudieras andar en los corredores oscuros donde los espíritus condenados están confinados, conocerías con la sangre congelada y los pelos de punta lo que significa la maldición de Dios.
ser arrojado al infierno eterno es la más grande de todas las maldiciones. Consiste en estar para siempre, no un día, dos, sino para siempre, separado de Dios. Eso es lo que el enemigo quiere. Por eso te dice, no te preocupes, sigue así, nunca te arrepientas. Separado de Dios, separado de aquel que es la vida, separado de la luz, separado de la esperanza. La destrucción eterna es un fruto de la maldición de la ley. Mateo capítulo 13, verso 50, versión Dios habla hoy, conocida como la Biblia católica. Mateo 13, 50, Dios habla hoy, dice aquí: y echarán a los malos en el horno de fuego. Lo que pasa es que esto no lo dice, no conviene, ocultemos esto. Y echarán a los malos en el horno de fuego. Entonces vendrán el llanto y la desesperación. Nadie predica de esto. Sí, porque no es rentable para el crecimiento de la iglesia y para el crecimiento de las finanzas de la iglesia. No, la gente lo que necesita saber es que va a prosperar. Es lo que dice la Biblia y no lo podemos ocultar. Oh, pueblo infeliz, que estás bajo la maldición de Dios. Hoy quizás podrás reír y beber, embriagarte, bailar, pero la maldición de Dios está sobre ti. ¿Qué locura tienes? Si tan solo pudieras verla, esta maldición te llenará de horror. Te darías cuenta de lo que fue profetizado en Deuteronomio capítulo 28, verso 15 al 19. Deuteronomio 28, 15 al 19. Aquí dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, y Dios todos los días nos está hablando, para procurar cumplir, no algunos, no los que a usted le conviene y le gustan, para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te mando hoy, te los mando, no es una sugerencia. Vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y empieza a enumerar las maldiciones. Yo sí quiero pedirle a ustedes que cuando tengan tiempo libre, sigan profundizando más en estas maldiciones, porque muy seguramente le puede estar pasando a usted y no se ha dado cuenta. Miremos algunas de las maldiciones. ¿Qué es maldición? Maldición es que maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. ¿Cuánta gente sale del campo porque de allá los desplazaron y llegan a la ciudad y también viven la misma persecución, el hambre, el desprecio? ¿Cómo se llama eso? Maldito en la ciudad y en el campo. Donde quiera que vayas, la maldición te alcanza, entonces vives de un lado para otro errabundo. Verso 17. Maldita será tu canasta y tu arteza de amasar, es decir, no tendrás recursos económicos, sufrirás para alcanzar algo de dinero para pagar tus deudas. Habrá alguien que tiene deudas que no ha podido pagar, que está angustiado. Eso es una maldición. Aquí lo dice: maldita la canasta y la arteza de amasar, que tú vayas a la nevera y no haya alimento, que tú te levantes y no sepas qué hacer, cómo solucionar. Eso es una maldición y tal vez estás ahí y no te has dado cuenta. Verso 18, maldito el fruto de tu vientre. ¿Cuál es el fruto del vientre? Los hijos. Entonces allí tenemos que incluir los abortos. Mi hijo se perdió, no pude concebirlos, tuve tantos abortos. Eso es una maldición. O que una vez tus hijos nacieron, tus hijos cayeron presas del alcohol, presos de la droga, presos de la prostitución, están en las cárceles. Ese es un fruto del vientre que no está bendecido.
el fruto de tu tierra y la cría de tus vacas y de tus rebaños. ¿Qué significa que sean malditos? Que trabajas y nunca ves la prosperidad por ningún lado. Trabajas para pagar deudas y nunca te alcanza para nada. No puedes disfrutar. Verso 19. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Hay gente que sale de su casa y al que le roban es a él. El carro que rayan es el carro de él. Y todo lo malo que le pasa es a él. ¿Cómo se llama eso? Se llama una maldición. Usted lo puede dibujar como quiera. Se llama maldición. ¿Y por qué? Y si usted sigue leyendo se va a sorprender, porque hay enfermedades que llegan. Dice que los cielos serán de bronce y la tierra de hierro. Imagínese un cielo de bronce, no cae la lluvia, las oraciones no son respondidas. Si tratas de sembrar algo en un cielo, en una tierra de hierro, no te va a producir nada. Y para muchos, para miles de personas, tratan de progresar y quieren sembrar y no pueden recoger su fruto porque la tierra de ellos es como si fuera de hierro, no da resultado nada de lo que emprenden, es maldición, porque no obedecieron la ley de Dios. ¿Cómo puedes descansar con tales maldiciones colgando sobre ti? ¿Cómo? Oh pueblo miserable, que pasa de esta vida bajo maldición de Dios, se llorarían lágrimas de sangre al pensar en ello. No continúes en lo perdido de tu pecado, para que tu alma no sea condenada a acompañarlos perpetuamente en la angustia de tu maldito estado. Pero no todo está perdido. Aún hay esperanza para los que están entre los vivos. Si estás con vida, hay esperanza para ti, para tus hijos, para tu familia. El mundo tiene que conocer esta verdad. Cuando Cristo sangró, sufrió y murió en la cruz, Él se hizo sustituto para ti y para mí. Gracias a la obra de la cruz, tus pecados son apartados de ti y puestos sobre Cristo. La maldición de la desobediencia a la ley de Dios es quitada de ti y puesta sobre Cristo. Ahora Él es maldito en la cruz por tus pecados. Tu pecado y la maldición por tu pecado le fueron imputadas a Cristo al colgar en el madero. Él tomó tu lugar. Él tomó mi lugar. Y pagó el precio de tu maldición por su muerte, en sacrificio en tu lugar, para que ahora la bendición de Él estuviera sobre ti. Estuviera sobre ti. Termino con esto. Cristo en la cruz se hizo maldición para que ninguno de sus hijos recibiera condenación. ¿Cómo no amarte, mi Cristo? Si tan solo el mundo pudiera entender esto, haz que podamos entenderlo, amado. Haz que podamos comprender que sin ti no hay salvación, que sin ti estamos perdidos. Aunque muchas veces hayamos orado a ti, nosotros y nuestras familias sin ti están perdidos. Pero la misericordia tuya es tan grande que hoy nos das la oportunidad de escuchar
lo que muchas personas que ya no están en este mundo ya no pueden oír. En la parábola del rico y Lázaro, dice que murieron ambos y estando allí en ese lugar de tormento, este hombre en desesperación decía que alguien meta su dedo o que me dé agua para yo refrescar porque estoy atormentado en esta llama. Y la sentencia era: los que están aquí no pueden pasar para allá. Eso de que existe el purgatorio y que haciéndole una oración la persona pasa de un lugar a otro es una mentira con la que Satanás ha mantenido engañado al mundo para que no se arrepienta, para que no se vuelvan a Dios. Este hombre de la parábola dijo al final: envía a alguien, entonces que le predique a mis hermanos para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Y el Señor dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos. Si no oyen a Moisés y a los profetas, entonces no oirán ni si alguno se levantare de entre los muertos. Los muertos que están allá, algunos clamando, están diciendo que alguien les predique. Y la predicación está llegando todos los días, pero a veces no la recibimos. Confiamos, Dios amado, en que este es el día que tú preparaste para revelarnos por fin lo que significa estar bajo la maldición, que no es algo menor, que pueda haber arrepentimiento genuino en nuestros corazones y que hoy tomemos la decisión una vez por todas, no movido por el temor, sino movido por el amor a ti, por la pasión que tenemos por ti, por ese anhelo ferviente en nuestro corazón de poder estar contigo por la eternidad. Es una bendición muy grande. Eso queremos, Dios amado, estar contigo para siempre. Gracias por lo que has ministrado a nuestro corazón hoy. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hoy, gracias a la obra de tu Espíritu Santo, hemos conocido tu verdad y tu verdad nos ha hecho libres. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por la salvación. Amén, amén y amén. Qué bueno y qué maravilloso es nuestro Dios. Dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y ahí está el regalo de la salvación para todo aquel que quiere tomarlo. Por supuesto, Dios es un caballero. Si usted cree que no necesita, esto no es para usted. Si usted cree que todavía puede hundirse más en el pecado, Dios también le entiende. Pero si hoy quiere recibir la salvación y toma la decisión de dejar el pecado atrás y volverse a Cristo, entonces el Señor dice: este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y dice que comenzaron a regocijarse porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay gente que puede llevar años escuchando la palabra de Dios sin nunca haberse arrepentido. Que esto ojalá no nos pase a nosotros y nos volvamos a Dios con todo el corazón, a diario, de todo corazón. Mil gracias por su tiempo, por su atención. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Si usted considera que este ministerio es una bendición y toma la decisión voluntariamente de ayudarnos a seguir adelante con la predicación de la palabra, le sabremos agradecer inmensamente y le pedimos al Dios Todopoderoso que recompense la obra de sus manos. Aparece en pantalla un número a través del cual Neki o Da Vivienda, ustedes pueden hacer su aporte, los que deseen, para que nunca el pan nuestro de cada día falte en este lugar y todos los días podamos tener estas enseñanzas. Les sabremos agradecer inmensamente. Muchas gracias a todos de corazón. No olviden, Cristo
En la cruz se hizo maldición para que ninguno de sus hijos recibiera condenación. Les abrazo en el amor de Cristo y que tengan todos el mejor y más bendecido de todos los días. Este programa fue presentado con el patrocinio de